Ser minero. Y como decimos, tras unas semanas trastocados por las festividades navideñas, recuperamos nuestra conexión habitual de los lunes con el Museo de la Minería y la Siderurgia de Castilla y León en Sabero, y comenzamos como siempre saludando a su director, Roberto Fernández. Roberto, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy bien, Pablo. Bueno, ¿qué tal se os han dado las navidades por allí, por Sabero? Pues la verdad que muy bien, con mucho movimiento de gente, con mucha actividad y bueno, pues fenomenal, la verdad que muy bien, no nos podemos quejar, ha sido un año estupendo. Bueno, hoy creo además que empezamos también el año llenos de actividades, y en concreto con una de la que vamos a hablar hoy, que es la proyección el próximo día 18, este jueves, del documental La Esperanza en Marcha, que es un documental que ha realizado Eloína Terrón un poco sobre la lucha de las comarcas mineras por el futuro del carbón, y también pues por encontrarle una alternativa a la desindustrialización, ¿verdad? Pues sí, vamos a retomar hoy, ¿no?, en Ser Minero, nuestra sección de cine minero, y lo hacemos, pues como dices tú, hablando de un documental de La Esperanza en Marcha, de Eloína Terrón. Es el viernes 18, cuando lo vamos a proyectar en el museo, y bueno, pues le hemos pedido a Eloína que nos hable de este documental tan interesante. Así que tenemos por aquí también a Eloína. Eloína, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, acostumbrados a hablar contigo por muchos temas, hoy toca hablar un poco por esta faceta tuya de ponerte detrás de las cámaras, de directora de cine, ¿verdad? Bueno, yo no soy profesional de esto, pero sí que me gusta recopilar y recoger la historia de las gentes, la historia que ha hecho la gente, sobre todo la clase trabajadora, como en el caso de este documental. Otros han sido sobre la memoria histórica, que también me parecía muy importante recabar los testimonios de la gente que ha vivido cosas en situaciones en primera línea, y me parecía muy importante tenerlo ahí como testimonios directos. Bueno, pues un poco, Roberto, si te parece, que nos cuente un poco Eloína qué es lo que podemos ver y cómo se ha gestado esto. Sí, porque además Eloína vuelves otra vez a Sabero, ¿verdad? Como en tu anterior documental. Sí, este documental está centrado en Sabero. La segunda parte, digamos, del documental está centrado en la historia de la lucha de los trabajadores, cogiendo como ejemplo un poco el municipio de Sabero, pero sí que se intenta reflejar en él todo lo que ha sido la lucha de la clase trabajadora, desde todo lo que se produce en el mundo lo han hecho los trabajadores y las trabajadoras. Todas las obras, desde las obras artísticas hasta las máquinas, hasta los alimentos, todo es producto del esfuerzo humano. Y eso es a lo que yo quería rendir un reconocimiento. Luego también el hecho de que ahora mismo las comarcas mineras están en franca depresión económica y social, me parecía que había que poner en valor todo lo que habían ido consiguiendo para hacerles sentir que si en algún momento hubo unas luchas sociales que mejoraron las condiciones de vida, no solamente de los trabajadores y trabajadoras, sino también de sus hijos e hijas al tener derecho a la educación o derecho a becas, al mejorar las condiciones ambientales de su entorno, todo eso nos debe hacer sentir que si en un momento fue posible cambiar todo aquello, ahora también tiene que ser posible y dar un futuro de esperanza a las comarcas mineras. Porque es verdad que las comarcas mineras de nuestra provincia han aportado una riqueza inmensa a todo el país. Y eso ahora tiene que revertir en darles también una oportunidad de futuro. Y el título del documental lo muestra, es La Esperanza en Marcha. Es algo que tenemos que ir construyendo sabiendo que si antes fue posible, ahora también es posible. Hablas de esas condiciones laborales, Eloína. En los testimonios que has recogido, ¿cómo eran esas condiciones? ¿Qué te han contado esos antiguos trabajadores del carbón?
Los testimonios que he recogido se remontan muy atrás, se remontan a mujeres que empezaron a trabajar en 1935 y cuentan cómo era la vida de esas mujeres en ese momento, pero ya había una cosa muy importante. Estamos hablando de una época en que era muy reciente el conseguir igualdad para las mujeres. Se estaba consiguiendo el derecho al voto, pero aún las condiciones sociales eran totalmente diferentes. Eran mujeres que muchas de ellas no cobraban ellas el salario, se lo cobraba su padre o su marido, pero ellas veían que ya participaban en los sindicatos y ellas tomaban la palabra en los sindicatos con sus compañeros trabajadores y expresaban sus necesidades. Es decir, ya se estaba viendo todo un movimiento gracias a los sindicatos, a las organizaciones obreras que estaban construyendo los trabajadores y trabajadoras, todo un movimiento de lucha en defensa de unas condiciones de trabajo justas, una equiparación salarial y sobre todo medidas de salud laboral. Entonces se recoge tanto historias de mujeres, porque tenemos que pensar que la desigualdad económica y social y laboral ha estado ahí de forma permanente, como también historias, y se recoge también como el trabajo infantil, porque en esa época tenemos que pensar que los niños y niñas trabajaban, no estaba regulado, no estaba prohibido el trabajo infantil. Los niños y niñas empezaban a trabajar muy pronto, desde los 8 años a los 14 o antes ya empezaban los chicos a trabajar en las minas, a las 16 entraban las mujeres. Quiero decir, se recoge un poco todo ese proceso y cómo hombres y mujeres fueron construyendo juntos unión y solidaridad, fueron cambiando esas situaciones. ¿Y cómo fue la experiencia del rodaje, Eloína? Porque yo sé que no es fácil a veces conseguir testimonios, ¿verdad?, de personas de aquella época y demás que lo quieran contar. En este caso sí, porque bueno, no había una cuestión. Sí, yo creo que la gente está deseando de conocer y de dar a conocer a las nuevas generaciones cómo ha ido esa construcción de un contexto social diferente. Yo soy de zona minera y la experiencia que yo tengo de una zona minera es que en aquella época vivíamos francamente mal. Había muchos accidentes de trabajo, cada poco sonaba la sirena avisando de que había pasado algo, los camiones pasaban por el pueblo con toda la carbonilla que iban dejando, todo tenía un manto de carbón, las escombreras estaban ardiendo y de vez en cuando venía un tufo de azufre hacia el pueblo. Quiero decir, vivíamos en unas condiciones que hubo que unir muchas luchas para cambiarlas y eso se consiguió. Y sí, la gente sí que es receptiva a explicar por qué lo hacían, cuáles eran las dificultades, qué es lo que ellos veían que era posible hacer y qué es lo que veían que no era posible hacer. Y creo que era importante dárselo a conocer a las nuevas generaciones, por eso lo he hecho. El documental empieza con una poesía de Bertolt Brecht que se titula Preguntas de un obrero que lee. Y Bertolt Brecht empieza diciendo que quién ha construido las grandes ciudades, por ejemplo Tebas, o quién ha hecho las grandes conquistas, y que ahí aparecen grandes nombres, pero no aparece la clase trabajadora, la gente que ha hecho realmente toda esa labor. Y eso es lo que yo quería, cuando yo hablaba con las personas que entrevistaba, les decía que es que tenemos que contar la historia para que todos y cada uno sepamos que tenemos una parte de responsabilidad en seguir construyendo una sociedad más justa y que es una cuestión que lo tenemos que hacer juntos como en otras ocasiones se ha hecho. Eloína, aparte de una mirada al pasado, este documental también quiere ser un poco una mirada al presente o al futuro sobre qué va a pasar ahora con las cuencas cuando se entierre definitivamente una forma de vida de décadas como es el carbón. Yo no sé en este sentido qué es lo que te has encontrado cuando has preguntado a la gente cómo ven el futuro de sus comarcas. La verdad es que no es fácil pensar en el futuro en las comarcas mineras porque ahora mismo se les ha dejado en una situación de tal
de presión económica y social, y además son zonas que están muy afectadas por las actividades extractivas. Entonces hace falta mucha revisión y reflexión sobre qué hacer. Creo que es algo que tiene que partir también de la Administración central, porque, como digo, se ha dado mucha riqueza con el esfuerzo de estas comarcas a la riqueza del país. Entonces tiene que haber un esfuerzo por parte de la Administración local central de poner en marcha ahí iniciativas que den un futuro a la gente de esas comarcas. Son comarcas que aún tienen mucha población joven. No es lo mismo en otras zonas rurales. Y esa población joven necesitamos que esté allí, que se mantenga allí y que aporte todo su conocimiento y su conocimiento y su experiencia y su aprendizaje a esas zonas. No es fácil pensar ahora mismo cuál puede ser el futuro, pero sí que lo que se plantea es que juntos hay que volver a construirlo y juntos tenemos que exigir que se revitalicen esas zonas y se invierta en ellas. Y eso es un poco, se está viendo a ver qué posibilidades hay. Es verdad que son zonas muy afectadas por la actividad extractiva y lo que se necesita en principio es esa actividad extractiva que ha herido tanto un contexto ecológico, hay que darle una solución. Claro, como dices, bueno, hay todavía población joven, hay todavía oportunidades y quizás este documental pueda servir un poco de acicate, ¿no? Mirando al pasado, como nos has contado, lo que se consiguió a través de la lucha de estas gentes en la época de la minería, recoger un poco de ese espíritu para ahora luchar por un futuro. Sí, esa es la idea un poco cuando se hizo, de pensar que si antes pudimos superar cosas mucho más difíciles, ahora tenemos esta otra lucha y tenemos que conquistarla. Quiero decir que en la historia de las gentes está el ir avanzando y conquistando nuevos derechos y nuevo futuro, y ahora tenemos esa necesidad de unirnos para ello. Yo lo que sé es que estas zonas no pueden ser zonas solamente de vida de verano. La vida de verano, quiero decir, las actividades de verano, de ocio, de tal, no permiten que la gente ahí haga un proceso de asentamiento y de futuro. Hace falta inversión, hace falta nuevas tecnologías, hace falta formación en nuevas formaciones profesionales, hace falta todo eso para que estas zonas tengan futuro, porque se requiere. Yo en ese sentido creo que es muy importante la formación para las nuevas tecnologías. Estamos en otro momento histórico, en otro momento de la ciencia, todo avanzado, está todo lo que se llama la ingeniería de datos, está, bueno, pues otro momento, y eso tiene que llevarse también a esas zonas. Pues muchísimas gracias, Eloína, por habernos acercado a este trabajo. Y Roberto, solo recordar un poco la cita, decía yo, todavía tengo un poco, parece que jet lag de estas últimas semanas, 18 viernes, ¿a qué hora la podemos ver la proyección? Sí, a las 6 de la tarde, además invitar a todo el mundo que quiere ver el documental, que tampoco hay muchos lugares en los que se pueda ver, ¿verdad? Y agradecer mucho a Eloína, pues bueno, que haya dedicado también parte de su tiempo a rescatar esta historia de la minería en este documental. Pues muchas gracias a los dos, a Roberto y a Eloína. Roberto, me parece muy importante recuperar la lucha obrera de la provincia de León, porque no hay mucha recuperación de esta historia, y es muy importante recuperarla, porque gracias a ella esta provincia ha tenido ha vivido momentos importantes. Entonces me parece muy importante recuperar la historia de la lucha obrera de esta provincia. Pues con ese mensaje nos quedamos, y con él además vamos a dar paso ya a nuestro espacio de música tradicional, de recuperar el folclore leonés con La Braña, con Gelo y con Sanjo.